Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este webinar, El futuro del correo electrónico. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia con el ingeniero Hugo Carrión. El ingeniero Hugo Carrión es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tiene una maestría en gestión de la información y en tecnologías de la comunicación y un diplomado en pedagogías innovadoras, además de cursos de especialización en teleeducación, multimedia y gestión de proyectos. Es actualmente el director de proyectos del Centro de Investigación Imaginar. Es un investigador acucioso en los campos de la digitalización, la preservación digital y los sistemas de gestión documental. ¿Por qué vamos a hablar hoy del futuro del correo electrónico? Porque el correo electrónico pues tiene 60 años de existencia y goza de muy buena salud. El ingeniero Hugo nos va a contar por qué está gozando de buena salud como primera parte, y segunda parte, en la segunda parte es cómo gestionar de la mejor manera de manejar el correo electrónico, cómo hacerlo, cómo gestionarlo de manera más inteligente, este servicio. Así que les dejo con ustedes al ingeniero Hugo Carrión. Así que bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias Hernando, gracias a todos que se han dado tiempo para participar en este webinar. Siempre es una buena oportunidad para conversar. He preparado un pequeño guión. El futuro del correo electrónico, este medio de comunicación que ya lo vamos utilizando mucho tiempo, pero que a veces se convierte en una pesadilla para nosotros. ¿Qué aspectos vamos a revisar en este webinar? 6 aspectos que me parecen fundamentales. El primero, quiero referirme rápidamente a la historia. Me parece que es fundamental, siempre que hablamos de tecnologías, hablar un poco, revisar un poco de la historia, porque esto nos da como también alguna idea de cómo nació y por qué se dicen algunas cosas. Seguramente van a resultar algunas cosas curiosas que no sabían. Y si algo queremos en estos webinars es que ustedes aprendan cosas y que con mayor conocimiento ustedes puedan utilizar más inteligentemente las herramientas que tenemos. También vamos a ver un tema de la tecnología, aunque no quiero ahondar mucho en temas tecnológicos y en siglas. Siempre es importante que ustedes sí sepan al menos a qué se refieren algunas tecnologías, algunos protocolos de los que nos vamos a hablar, de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de la gestión, es decir, de cómo administramos nuestro correo, va a ser importante que distingamos estas tecnologías, ¿no es cierto? Luego, como decía también Hernando, en la segunda parte ya vamos a hablar un poco más de consejos prácticos y cómo no naufragar en este mar de correos electrónicos, en este mar de información. Yo trabajo mucho en el tema de gestión documental y algo de lo que me voy a referir es este enfoque que se llama de gestión documental del correo electrónico. Entonces, es muy importante incorporar dentro de los correos electrónicos, dentro de la gestión del correo electrónico, el concepto de los documentos de correo electrónico. ¿Y por qué? Porque luego vamos a hablar de la validez legal, y la validez legal toma como base el concepto del mensaje de datos, ¿no es cierto? Que es un concepto un poquito amplio y que también quiero aclarar rápidamente, y si en un momento a nivel administrativo, a nivel legal, el contenido de un correo electrónico es aceptable, es legal, cómo se lo puede hacer, también quisiera referirme rápidamente. Y luego daremos un tiempo para decir, bueno, para reflexionar sobre realmente cuál es el futuro de este medio de comunicación. Así que nada, empecemos. En la parte histórica, yo podría mencionar que el correo electrónico básicamente es un sistema de comunicación que de lo que se trata es de enviar y recibir mensajes, ¿no es cierto? Recuerdo que no hace tanto tiempo yo tenía una casilla postal y era común, digamos, bastante común recibir mensajes físicos, ¿verdad? Pero yo también ya desde hace algún tiempo, no sé poco, vivimos en esta llamada sociedad de la información en donde lo importante no son los mensajes físicos, sino sea más o menos, digamos, que se han hecho omnipresentes mensajes que no son físicos, sino que son intangibles. Como mencionábamos en la introducción, ya son 60 años desde que las primeras computadoras empezaron a transmitir mensajes. Fue en una computadora IBM en donde estudiantes de la Universidad de MIT empezaron a enviarse mensajes entre terminales remotos. Pero no fue sino hasta 1970, 1971, cuando en ARPANET, para los que no saben, ARPANET es el papá de lo que llamamos ahora Internet, nace a finales de los años 60,
en el año 69 toma el nombre de ARPANET, que era la red ARPA de la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación Avanzada. ARPA significa Advanced Research Project Agency, agencia para los proyectos de investigación avanzada. Crearon una red que unía varias universidades y claro, lo importante de esta red, que es, como les decía, que es el papá del Internet, era la forma en la que se manejaba. Y lo que básicamente, cómo funciona a nivel tecnológico, es dividiendo los mensajes de información en paquetitos de datos, ¿no es cierto? Y entonces vieron rápidamente que esta forma de funcionar de esta red se acondicionaba mucho a esta tecnología que ya se inventaron antes, ¿no es cierto? Entonces, 10 años antes ya probaron este concepto de enviarse mensajes. Es por eso que si alguien me dice que el correo electrónico es un servicio que nace con el Internet, realmente el correo electrónico nace antes que el Internet, sino que ya cuando se desarrolla el Internet, queda muy bien. Dijeron, lo que podemos hacer en ARPANET es enviarnos, por ejemplo, correos electrónicos, aunque realmente no es sino hasta 1982 que el correo electrónico se empieza a llamar correo electrónico, ¿no? Acuérdense, bueno, los que no se recuerdan o ya son muy jóvenes para esto, el Internet no nace sino hasta el año 1983 en Estados Unidos. En el Ecuador y en la mayoría de países de Latinoamérica no empieza a ser conocido sino hasta ya entrada la década de los 90. Entonces, en 1993, 1994, yo estaba ya graduándome de la universidad y recién empezaba en el Ecuador a introducirse esto del Internet. Así que aquí hay una pequeña línea de tiempo, quizás no se distingue muy bien, pero muestro cómo, por ejemplo, en el año 71, como les decía, es Ray Tomlinson quien desarrolla este concepto de correo electrónico. Y además es curioso porque él incorpora el signo arroba. El signo arroba, que ahora es tan común para nosotros, es el que divide el nombre del usuario con el servidor en donde está esa cuenta, ¿no es cierto? Y claro, algunos me preguntarán o se preguntarán por qué se utilizó el signo arroba. Y básicamente es porque el signo arroba, cuando se lee en inglés, se dice @ Entonces, por ejemplo, si yo me llamo Hugo y estoy en el servidor Gmail, se lee Hugo@Gmail. En inglés se lee Hugo @Gmail. Significa en inglés en. Entonces significa el usuario Hugo en el servidor Gmail. Es por eso que se utilizó este símbolo que se llama, el símbolo que es básicamente arroba. Y rápidamente, ¿no? Incluso antes de llegar a la década de los 80, ya se utilizó el Internet para fines comerciales y para fines incluso de envío de mensajes no deseados. Entonces ya el spam también tiene bastante, es de vieja data, ¿no es cierto? Esa es una vez que se empieza a desarrollar de forma más formal los protocolos del Internet, cuando se desarrollan algunos protocolos que van a ser fundamentales. Cuando digo protocolo, es un procedimiento tecnológico que permite la comunicación. Por ejemplo, el protocolo TCP, por ejemplo, que es un protocolo de transporte, sirve para conectar computadoras. El protocolo IP, por ejemplo, todos conocen que es la famosa dirección IP. El protocolo IP sirve para nombrar los servidores, por eso se habla de la dirección IP. Y también hay protocolos para los correos electrónicos. Entonces, el primero que nace es el protocolo MSTP, que es el Single Message Transfer Protocol, protocolo para enviar correos electrónicos. Y posteriormente se desarrolla el protocolo que se llama POP, que es el Post Office Protocol, y el IMAP, que es el Internet Message Access Protocol. Estos tres son diferentes y ya les voy a explicar, sin tratar de meterme en muchas honduras tecnológicas, les voy a explicar por qué es importante distinguirlo y por qué es importante decidir qué protocolo vamos a utilizar en nuestra mensajería electrónica. Es hasta el año 92 que solo era posible enviar a través del correo electrónico texto. Acuérdense que de todos modos, en este año todavía, a inicios del año 90, todavía no era muy popular la World Wide Web y por lo tanto no veíamos páginas web, realmente el Internet era bastante oscuro, era una línea de comando, no eran muy amigables los servicios, pero justamente con el lanzamiento de la World Wide Web y sobre todo con los sistemas de interfaz gráfico, se desarrolla este protocolo que es muy importante, que es el protocolo MIME, que es el protocolo de multipropósito y básicamente es el que convierte los mensajes de correo electrónico en texto enriquecido. Como les digo, antes era solo posible enviar texto y a través del MIME se puede sobre todo adjuntar datos, ¿no es cierto? Entonces,
con la posibilidad que tienen, y ahora nos parece natural, que se envíen datos adjuntos, porque inicialmente el correo electrónico era para eso, para enviar una carta, un pequeño mensaje, ¿no es cierto? Una pequeña comunicación, pero ahora realmente podemos tener mucha comunicación y además adjuntar muchos datos. Esto quiero que lo tomen presente porque va a ser fundamental para lo que legalmente se llama el principio de remisión, en donde cuando nosotros enviamos un documento, también los documentos adjuntos hacen parte de ese documento. Cuando nosotros mandamos, perdón, un correo electrónico, los documentos adjuntos, que pueden ser uno o varios, y luego les voy a explicar, estos pueden estar adjuntos físicamente, por decir algo, es decir, pegados al texto, o lógicamente a través de un vínculo, hacen parte de este documento, ¿sí? Hacen parte de una sola unidad documental. Es por eso que a mí me interesa mucho el tratamiento documental del correo electrónico y en general de la información, el tratamiento documental del conocimiento, etcétera, etcétera. Luego es en el año 93 que aparece el concepto del webmail. Y esto realmente cambió mucho el panorama. Muchos piensan que recién este concepto de la nube es nuevo, pero realmente es a partir del año 93 que aparece el webmail. Y el webmail es esta opción que se tiene de este servicio, que es entrar a una página web. Entonces, miren el concepto. Entrando a una página web, nosotros podemos ingresar a lo que nosotros denominaríamos la nube, y entonces el correo electrónico ya no está en la computadora local, sino está en un servidor que puede ser accesible desde cualquier parte. ¿Por qué es tan importante esto? Y realmente a mí me emociona mucho este tema, porque hasta antes de este año, incluso antes de que nosotros tengamos Hotmail o Gmail o Yahoo, teníamos que estar en una computadora física para revisar nuestro correo electrónico. Antes era muy común que si uno se iba de vacaciones, por decir alguno, no podía revisar el correo electrónico. De hecho, si uno quería enterarse, me acuerdo que muchas veces uno tenía que llamar a la oficina, decir a algún compañero que dé revisando el correo electrónico, con todas las consecuencias digamos, y temas de inseguridad que eso podría provocar, pero era la única manera. Es decir, era impensable antes del webmail pensar que a través de una computadora, a través de un cibercafé, a través del celular, incluso ahora, podemos conectarnos al internet y el programa puede ir a la nube, ¿cierto? Ir a la web, que la web es lo que podríamos pensar que es la nube, y consultar los correos electrónicos. Así que esa es un poco la historia. Y bueno, a partir de ahí, una vez que ya conocemos que los correos electrónicos pueden adjuntar cualquier tipo de archivo y que pueden ser consultados a través de la nube, llegamos a nuestros tiempos y a partir de ahí conocemos los correos electrónicos, los correos institucionales, los correos gratuitos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la tecnología que está atrás, ¿no es cierto? Esa tecnología que subyace al correo electrónico. Para eso me voy a referir a algo que parecería un poco esotérico. Bueno, voy a tomar en cuenta aquí a la persona que venga aquí en la presentación es Klaus Shannon. Klaus Shannon fue un ingeniero eléctrico, matemático, murió en este siglo, a inicios de este siglo. Fue uno de los principales criptógrafos y en el año 1948-49 propone lo que él llama la teoría matemática de la comunicación. Y eso fue muy importante, por ejemplo, para el tema de la codificación de mensajes encriptados, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué tomó este concepto de Klaus Shannon? Porque él planteó una cosa que es relativamente simple, pero que además que esto tiene, digamos, un desarrollo matemático muy fuerte. Y dice que toda comunicación está definido más o menos de esta manera simple. Y él muestra este esquema, que no sé si se ve muy bien, pero básicamente dice, tenemos en general una comunicación se plantea con una fuente de información, entonces aquí vemos la fuente de información, que utiliza un transmisor que a través de un canal artificial de comunicación llega a un receptor para llegar finalmente al destino de la información. Y esto podría parecer fundamental, pero eso ocurre en todos los medios de comunicación, independiente de la tecnología. Algo que es muy importante que Klaus Shannon ya incluye es que menciona que los sistemas de comunicación están sujetos a esto que se llama el ruido, ¿cierto? Interferencia, inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué he tomado en cuenta esto? Porque este mismo concepto llevado a la praxis respecto al correo electrónico se vería más o menos de esta manera. Es decir, hay una persona que tiene acceso a una computadora, en general a un artefacto,
Ese artefacto tiene que tener instalado un software que se llama un cliente de correo electrónico, cualquiera que este sea, ¿no es cierto? Entonces conocemos, por ejemplo, ¿qué clientes de correo electrónico conocemos? El Outlook, antes había el famoso Outlook Express, también hay el Thunderbird o hay cualquier otro cliente que exista. Ahora, si nosotros utilizamos la nube como correo electrónico, lo que vamos a entrar es ¿a qué cliente? A un explorador. Entonces, abrimos Internet Explorer, abrimos Firefox, abrimos Chrome, abrimos, bueno, Internet Explorer ya no existe, existe Edge, ¿no es cierto? Safari, cualquiera de estos exploradores, él sería el cliente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con este cliente? Este cliente, que es el emisor, se conecta a través, en este caso, del Internet a un servidor DMI, ¿sí? Y la persona que quiere consultar el correo electrónico o a la que queremos enviar, por su parte, también se conecta a un servidor, que es un programa, perdón, a un cliente, que es un programa para consultar. En el caso del webmail, es el mismo explorador. Y utilizando otros protocolos, puede consultar ese mensaje, ese correo electrónico. Esto, digamos así, explicado de manera tan superficial, suena muy sencillo, pero tiene atrás algunas complicaciones muy interesantes porque, sobre todo, ya que esto se fundamenta en el protocolo, por ejemplo, TCP/IP, hace que los mensajes muy grandes, por ejemplo, se descompongan en diferentes mensajes, se recompongan debido a que hay ruido, a que muchos paquetes se pueden perder, a que la conexión se puede perder, etcétera, etcétera. Se reenvían, se vuelven a reconstruir y realmente empieza ahí la magia de toda la tecnología digital para asegurarnos que nuestro correo electrónico llegue completo y entendido. Algo que también es importante y desde el principio se consideró, y por esto les insistía, incluía el concepto de ruido, porque el ruido en general en un sistema como este se entiende no tanto como el ruido analógico, sino como por ejemplo el tema de inseguridad. Y entonces es posible que en algunos clientes, ¿no es cierto? Algún software se refiere a algún software de correo electrónico, pueda, por ejemplo, tener funcionalidades de encriptación. ¿La encriptación qué es? Que nuestros mensajes se distorsionen para un tercero que no está invitado a la conversación y a su vez el receptor pueda desencriptar. ¿Cómo se puede encriptar o desencriptar un correo electrónico? De varias maneras. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un sistema hay sistemas adicionales, el mismo Outlook puede tener plugins para encriptación, se puede firmar digitalmente un correo electrónico, claro que sí. Existen algunos clientes específicos, a mí especialmente me gusta el EM, o sea, EM, Electronic Mail Client, EM Client, que permite incorporar una tecnología que si no la conocían, y ya es relativamente antigua, que es el PGP, que son las siglas de Pretty Good Privacy, que es privacidad muy buena, por decir de una manera. Y entonces se puede incorporar una especie, no una especie, es una firma electrónica que no necesita que nosotros tengamos que comprarle ningún certificador, sino que se crea y a través de una clave nosotros encriptamos nuestros correos electrónicos. Esto, sobre todo, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en la actualidad yo creo que no solamente el correo electrónico, sino en general los medios de comunicación digitales están sufriendo un ataque o están sufriendo muchas inseguridades. Desgraciadamente, la situación actual del mundo hace prever que la guerra, que no solamente, esperemos que no pase eso, pero que no solamente puede ser localizada, sino que puede globalizarse, también se lleve al campo de batalla del ciberespacio. Se habla entonces de la ciberguerra, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la ciberguerra, en la ciberguerra las armas no son de fuego, normalmente no son letales directamente respecto a la vida, pero tratan de dañar infraestructura fundamental. Entonces, si a través de malware, a través de virus existe y está pasando, y de hecho, en general, la comunidad internacional está muy preocupada respecto a un potencial incremento de la inseguridad, va a ser muy importante. Además, con la pandemia, esto también, mucha de la inseguridad se trasladó a los entornos virtuales. Va a ser muy importante que pongamos mucho ojo en el tema de la seguridad. Así que les aconsejo evaluar clientes que a lo mejor puedan utilizar este tipo de encriptación para que ustedes puedan tener certeza de que sus mensajes, por ejemplo, van a estar seguros. ¿Sí? Este es en el tema más bien, digamos, tecnológico. En el tema de la gestión, voy a abordar algunos conceptos que podrían ser interesantes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la gestión, nos vamos a referir entonces de algunas estrategias para saber utilizar adecuadamente el correo electrónico.
La primera que yo diría es determinar el nombre de nuestro correo electrónico. Para esto vamos a tener el desafío de identificar en qué servidor tenemos que utilizar. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos el correo, la dirección de correo electrónico tiene un nombre de usuario, arroba, el servidor, este servidor básicamente es el nombre de un dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es una palabra que reemplaza, que hace más fácil encontrar una dirección IP. Son los que se llaman los DNS, los Domain Name Servers, los servidores de nombres de dominio, los que resuelven, son una especie de traductores, y estos dominios están conformados por varias partes, varios pedazos, ¿no es cierto? Normalmente una parte en la que nosotros podemos poner lo que queramos, ¿no es cierto? Podemos poner el nombre de mi empresa, el nombre propio mío, etcétera, etcétera. Tenemos lo que se llaman unos dominios de alto nivel, que son los .com, .net, .org, todos esos. Y existe alternativamente los dominios, los top level, los country code top level, ¿no es cierto? Es los dominios de país. Entonces vamos a suponer, como en este caso, si tenemos un correo electrónico que es del Instituto Santa Fe, el dominio es Santa Fe, el dominio de nivel superior es .edu, porque es una institución educativa, y como es del Ecuador es .es. Entonces, si mi correo electrónico en el Instituto Santa Fe es hugo.carrion@santafe.edu.es, es muy importante que nosotros definamos cuál va a ser ese dominio. Normalmente, cuando tenemos una página web, es bastante común que utilicemos el mismo correo electrónico. Sin embargo, sobre todo para temas institucionales, se recomienda poder tener diferentes dominios. Podemos manejar algunos dominios. Y voy a poner un ejemplo. Si yo soy una institución muy grande, y vamos a suponer que el Instituto Santa Fe quiere dar correos electrónicos a sus alumnos, podría crear subdominios diferentes. De hecho, muchas universidades lo hacen así. Entonces, podríamos decir de la siguiente manera. Podría mi correo electrónico ser, por ejemplo, hugo.carrion@ y podríamos poner el dominio profesores.santafe.edu.es. ¿Para qué? Para en otro dominio poner hugocarrion@estudiantes.santafe.edu.es. ¿Por qué es importante para poder tener una gestión diferenciada entre, valga la redundancia, entre diferentes tipos de usuarios? Esto parecería una tontería, pero sobre todo en el ámbito corporativo es muy importante. Queda claro que también es importante definir, si nosotros queremos sacar una cuenta personal, sobre todo una cuenta gratuita, que definamos qué cuenta es, en qué servidor está. Hace algún tiempo había muchísimos correos electrónicos gratuitos, ¿no es cierto? Había Altavista, había uno que se llamaba Gmail, Latinmail, bueno, Gmail es más moderno, estaba Hotmail. Recuerdo que Hotmail fue uno de los primeros correos webmail que existieron, y claro, no era muy bien visto Hotmail porque uno interpretaba que era el correo caliente, ¿no es cierto? En muchos casos, los primeros filtros anti-spam bloqueaban al @hotmail porque estaba catalogado incluso como una fuente no muy confiable. Hotmail, por cierto, al ser uno de los primeros correos webmail que utiliza HTML, se escribió o tenía la idea de representar HTML dentro de sus siglas de Hotmail, ¿no es cierto? Entonces, esa fue una de las razones. Lo segundo que también es importante, cuando vayamos a configurar nuestro nombre institucionalmente, incluso a nivel personal, es la codificación del usuario. ¿Qué significa la codificación del usuario? El nombre, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque miren, recién tuvimos el caso, estábamos asesorando, como una empresa consultora que hace todo este tipo de soportes, de auditorías informáticas, etcétera, etcétera. Tuvimos el caso de una institución financiera que tuvo una fuga de información por el siguiente caso. Miren, cuando nosotros definimos poner los nombres, definimos poner la primera sigla y el apellido. Entonces es muy común, yo pues diría que la mayoría de instituciones utilizaban este tipo de nomenclatura, y vamos a suponer que el usuario Juan Pérez ahora es jpérez@banco.com, ¿cierto? Y entonces era ese el nombre de J. Pérez, era Juan Pérez, era jpérez@banco.com. Pero miren lo que pasa. Cuando Juan Pérez renuncia del banco, se elimina el correo electrónico y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando en vez de Juan vino, por ejemplo, Jacinta? ¿Sí? Y entonces viene una nueva colaboradora, como el concepto o el protocolo es el mismo, a Jacinta, ¿qué correo le van a dar? Bueno,
jpérez, porque es Jacinta Pérez, @banco.com. Uno puede decir, bueno, ¿y dónde está? ¿Cuál es el problema? Resulta que Juan Pérez, que utilizaba el correo J. Pérez, era una persona muy importante, era un directivo gerencial al que les llegaba información muy sensible. Y Jacinta Pérez, en cambio, es una persona de atención al cliente que básicamente no tenía mayor acceso a información. Sin embargo, cuando un proveedor externo no se entera que Juan Pérez ya no trabaja y que ese correo ahora tiene acceso Jacinta Pérez, a lo mejor si le envía información que puede ser sensible, estamos enrutando información a la persona que no debería tener acceso. Y de hecho, eso ha pasado y eso ha sido provocado básicamente porque este esquema de codificación es muy sencillo. Soluciones a esto. Bueno, la solución que muchos empezarán a tomar es que el correo ya no sea J. Pérez, sino que sea juan.perez@banco.com y ya no lo vuelva a utilizar nadie. Y cuando venga Jacinta, el correo electrónico sea jacinta.perez. Y con eso no hay la opción de que haya esta confusión, ¿verdad? Otra opción que existe es, sobre todo institucionalmente, no utilizar nombres de los colaboradores, sino puestos. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros queremos contactarnos con ventas, ¿cierto? Y Juan Pérez era el encargado de ventas, y si es que ya no existe y renuncia a Juan Pérez, muchos de los correos van a rebotar porque ya no existe y le eliminamos del servidor. Lo óptimo es mejor crear un correo institucional, por ejemplo, poner ventas@institución.com cualquiera, y cuando venga un nuevo funcionario, un nuevo colaborador, darle las claves o resetear las claves necesarias. Es decir, siempre entender que en este caso el correo electrónico es una herramienta institucional que le pertenece a la empresa y que temporalmente es usada y accedida por una persona. ¿Sí? Esto lo digo sobre todo porque hace un par de semanas me invitaron a dar en una empresa de seguros una charla sobre seguridad de información y me hacían esta pregunta. Me decían, ¿el correo electrónico es algo que le pertenece al empleado o es algo que le pertenece a la empresa? Y la respuesta es depende. Si el correo electrónico es personal, es del empleado. Y aplica una cosa que es muy importante, que es la inviolabilidad de la correspondencia. Es decir, la empresa ni ninguna otra persona puede acceder a los datos del correo electrónico. ¿Sí? Recuerdo un caso en Estados Unidos de hace algún tiempo donde un soldado de Estados Unidos tenía una cuenta en Yahoo y murió en batalla. Murió, me acuerdo, creo que eso fue hace unos 10, 15 años. Se murió en la guerra de Afganistán. Los familiares pidieron a Yahoo que por favor les dé la clave porque ahí tenían información necesaria para algunos trámites. Y resulta que, basados en el principio de inviolabilidad de la correspondencia, no fue entregada esas claves, no les dieron acceso. ¿Por qué? Porque ese derecho era superior a cualquier otra buena cosa o buena intención que pueda tener incluso los familiares. ¿Sí? Sin embargo, el correo institucional, el correo corporativo, normalmente, bueno, no normalmente, le pertenece a la institución. La pregunta que me hacían, ahora, ¿la institución puede ver los correos electrónicos que les lleguen a una cuenta institucional? Y la respuesta es sí. Y normalmente, lo que están haciendo las empresas, lo que normalmente nosotros ayudamos es justamente a configurar los instrumentos técnicos y los instrumentos legales, es que las empresas incorporen dentro del contrato de trabajo del colaborador cláusulas que justamente le adviertan de este particular. Es decir, Hugo, este banco... Sí, por Hugo, favor, Hernanda. ¿Sí? Una consulta. Mira, a propósito de esto, ya hay una pregunta un poco extensa porque previamente trae a colación un artículo de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes del Ecuador, que dice: cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos. Si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva como mensaje de datos. Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación.
Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta ley, se podrá desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente. Y la pregunta es, en referencia a ese artículo, que es el artículo 7º, ¿en cuál formato se debería guardar y custodiar los correos electrónicos? ¿En el formato que habilita cada proveedor de correo, es decir, Microsoft, Google, Simbre, o en PDF, en XML? Te dejo la inquietud para trabajarlo ahora o más adelante. Muy buena pregunta. Bueno, claro, la primera parte que Baker, que hacía referencia a Baker, se refiere a la equivalencia funcional, que en un ratito más vamos a hablar, y lo que dice es que básicamente los mensajes de datos, el correo electrónico es un mensaje de datos, es un tipo de mensaje de datos, equivale a cualquier requerimiento físico. Es decir, si es que legalmente me está diciendo, usted necesita presentar en físico, lo que dice esta ley, que en el Ecuador ya lleva 20 años, ¿cierto? Mayo del 2002, en este año, de mayo del 2020, va a cumplir 20 años, ya 2 décadas. En muchos países, como México, Argentina, igual, Colombia, incluso más, siempre empieza con estos artículos que dice, gozarán de la misma validez, ¿no es cierto? La pregunta específica de Baker dice si es que deberíamos guardar en los formatos que nos dan los proveedores o cambiar a otros formatos. Ahí hay un concepto un poco equivocado. Cuando en general les mencionaba este formato que se llama MIME, ¿no es cierto? Este formato que se llama MIME, el que permite guardar los correos electrónicos básicamente en HTML, ¿no es cierto? En HTML. Entonces, no se diferencia en nada un mensaje enviado en Hotmail y uno en Gmail. Es decir, el proveedor no distingue y no, afortunadamente, no cambia el formato. Es decir, que si yo accedo a un Hotmail, a un Gmail, etcétera, cambia el formato, no. Afortunadamente no. Y pasa lo mismo con las páginas web. Si yo entro a través de Chrome, si entro a través de Firefox, siempre las páginas web están en un formato que es universal, que es del HTML, ¿no es cierto? Luego, para fines de preservación, definitivamente se puede utilizar PDF. Para fines funcionales, definitivamente se puede utilizar PDF porque permite, por ejemplo, firmar electrónicamente. Me voy a referir también un poquito más adelante, los correos electrónicos también se pueden firmar electrónicamente. Los correos electrónicos se pueden grabar en formato nativo, que justamente es un derivado del HTML. En XML no es el formato natural del HTML, del correo electrónico. Recordemos que el XML se llama un lenguaje extendido, ampliado de los tipos de lenguaje de marcado. Me voy a meter en un tema un poquito más amplio, pero rápidamente solamente para dejarme aclarar la pregunta. Los lenguajes de marcado sirven para codificar documentos. El lenguaje más general es el estándar el SGML, el estándar de marcado generalizado o general. Dentro de esos hay algunos hijos, digamos así, entre esos el XML, que es uno de los más utilizados, sobre todo para descripción. Y más abajito está el HTML, que es específico, que es para hipertexto. ¿Sí? Entonces, quizás ahí hay una confusión respecto a los formatos, pero si me preguntan en dónde si se puede conservar o se puede materializar, etcétera, sí, los correos electrónicos se pueden materializar, evidentemente se pueden imprimir, también se pueden imprimir digitalmente, si lo podemos decir de esa manera, a través de PDF, etcétera. Me voy a referir luego, dentro de unas pocas láminas más, a este tema que es muy interesante, incluso para entender cuál es la forma de llevar a cabo este tema, porque también tiene que ver con la materialización, y la materialización, para que tenga valor probatorio, tiene que ser incorporado dentro de un proceso de certificación. ¿Sí? Pero muy interesante esta consulta, y a propósito de todos estos temas técnicos y de gestión. Entonces, me refería a que es muy importante el nombre del usuario y el nombre del dominio, ¿cierto? También porque es importante incluso a nivel personal. Creo yo que esto no tanto por un tema de seguridad, es un tema como de imagen. Miren, en muchos casos nos ha pasado que muchas personas llegan a pedir un trabajo y dicen, muy bien, ¿cuál es su correo electrónico? Y claro, cuando tenía 15 años, la persona abrió su primer correo electrónico y se puso, no sé, pokemon@hotmail.com. O sea, ese correo estaba muy interesante cuando tenía 15 años, pero no es un tema muy profesional, ¿sí? He visto otros casos, ¿no es cierto? Que no sé, que puede ser como, no sé, latinlover81@gmail.com. Digo, está bueno eso para darse de alta en Tinder,
pero no es un correo, no es un nombre de usuario muy profesional. ¿A qué me refiero? Es que ya sea para en el ámbito institucional o sea en el ámbito personal, es clave que nosotros podamos identificar un correo electrónico adecuado. Lo ideal sería que, si es en Hotmail, en Gmail, podamos tener un nombre, por ejemplo, como hugo.carrion@gmail.com. Ahora, ¿qué pasa? Como existen seguramente muchos Hugo Carriones, muchos homónimos, seguramente no va a estar disponible este nombre. Entonces ahí es cuando podemos poner quizás algún nombre, alguna información. Tampoco es aconsejable, vi la otra vez que alguien me mandaba un correo electrónico desde Juan Pérez 170875, resulta que era la fecha de nacimiento de esta persona, y el problema de eso es que estamos poniendo demasiada información dentro del correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, no siempre es muy ventajoso ese tipo de estrategias. ¿Qué otra cosa debemos decidir el momento de gestionar? Esto parece simple, pero justamente por eso me refería antes a los diferentes tipos de protocolo. Y una cosa que tenemos que diferenciar es si es que estoy hablando de los correos con dominio corporativo o dominio propio, no tanto los gratuitos, es si es que queremos que nuestro correo, nuestro mensaje se quede en el servidor o que se descargue el cliente de correo electrónico. ¿Y por qué es importante? Porque va a depender de lo que decidamos, qué protocolo tenemos que utilizar. Miren, para enviar correos electrónicos, todos los correos electrónicos, todos los clientes y los servidores utilizan el protocolo SMTP. Ahí no hay problema. El problema es el protocolo de descarga. Y existen los dos tipos. El protocolo POP3, que se llama, ¿qué es lo que hace? Consulta al servidor y se descarga y le guarda en local, borrando el mensaje en el servidor. Ventajas de este esquema. Le dejamos al servidor vacío, le dejamos libre, no está saturado de correos. Desventajas, que si a nosotros nos roban la computadora en donde teníamos el correo electrónico, no hay forma de recuperar. ¿Sí? Entonces podríamos ir al otro esquema de dejar el correo en el servidor. Para eso utilizamos el protocolo IMAP. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo IMAP? El protocolo IMAP lo que hace es consulta en el servidor, se descarga a nivel local, pero le deja en el servidor el correo. Ventajas. Podemos consultar desde muchos dispositivos, desde la computadora, desde el celular, desde la tablet, etcétera, etcétera. Siempre va a estar ahí disponible el correo electrónico. Desventajas. Es posible que a medida que vamos teniendo este correo electrónico y nos llegan decenas o centenas de correos electrónicos al día, el servidor empieza a crecer. Y los archivos que se quedan ahí son muy grandes y el sistema empieza a ralentizarse, ¿no es cierto? Empieza a hacerse un poco lento. Entonces, ganamos en funcionalidad porque nos permite acceder a todo el correo, pero perdemos en eficiencia porque empieza a hacerse bastante lento. ¿A mí qué me ha pasado? Yo normalmente tengo varias cuentas, mi cuenta personal, mi cuenta corporativa, las cuentas de, no sé, de la universidad, etcétera, etcétera, varias cuentas. Y cuando hay muchos correos electrónicos, por ejemplo, en Outlook, los archivos que se llaman los PST, donde están los bandejas de entrada, empiezan a tener un peso considerable. Por ejemplo, la hora de revisar mi correo electrónico más grande tiene como 15 gigas y son cerca de 50,000 mensajes. El problema es que cada vez que se inicia la computadora y tengo en esquema IMAP, es decir, nunca borro los del servidor, entonces se pierde mucho en eficiencia porque es muy grande. Solución, ya les vamos a contar qué se puede hacer. Y básicamente, para adelantarles, lo que se puede hacer es archivar muchos de esos correos electrónicos. Primero, borrar, por cierto, los que no necesite, porque muchos de esos pueden ser spam, y los que sí son buenos, tenemos que archivarlo, de tal manera que no estén siempre vigentes en el servidor, y entonces a lo mejor de esos 15 gigas que tenemos, 1 giga es el que tengo que estar actualizando y hace que la computadora entonces sea más rápida. Lo otro que tenemos que definir es si el cliente que voy a utilizar va a ser un cliente local o va a estar en la nube. Si me preguntan a mí, realmente el cliente en la nube es lo que más se utiliza ahora. Es más, una de las estrategias que luego les voy a sugerir es que traten de unificar los correos en un solo cliente para que no tengan que estar habiendo muchas cuentas, acordándose de un montón de claves para estar revisando correos electrónicos. Y pasa alguna vez que ustedes tenían un correo que no se acordaban y recibieron un correo importante y después de 2 meses o 3 meses se dan cuenta que, no sé, recibieron el correo que les anunciaba que ganaron la lotería si ustedes no pudieron recibir o leer adecuadamente.
Y finalmente, también decidir cuándo utilizan correos institucionales y cuándo utilizan correos personales. Creo que me adelanté un poco a la reflexión anterior y me refería a esto. Tomen en cuenta que sus correos personales gozan del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Los correos institucionales no. Por tanto, sugerencia, no utilicen sus correos institucionales para temas personales, porque normalmente sus mensajes están siendo revisados. Y más aún si ustedes a nivel institucional han firmado un adendum, a lo mejor no lo han leído, pero una cláusula que dice que la empresa va a poder revisar sus correos, y evidentemente tiene una lógica, porque el correo electrónico institucional, al ser un activo de la empresa, seguramente la información, el contenido, los posibles negocios, los contactos, hacen parte de la institución. Entonces, pero mucho ojo con eso. Y finalmente, algo que me parece que es muy importante en el tema de la gestión es la organización. Para no morirnos ahogados frente a este mar de correos electrónicos, va a ser muy importante lo que yo llamo el enfoque de gestión de documentos en el correo electrónico. ¿De qué se trata este? Entonces pasamos al tema ya un poco más práctico de los consejos. ¿Qué consejos les doy un poco para poder tener organizados sus correos electrónicos? Primero, tratar de evitar 5 errores que me parecen que son los más comunes, ¿cierto? Error número 1, que a mí me ha costado mucho poder cumplirlo o poder evitarlo, es siempre tenemos el programa de correo electrónico abierto. Es más, normalmente yo utilizo 2 pantallas y una pantalla es solo para tener el correo electrónico abierto. ¿Por qué no es buena idea? Y no tiene que ver con algo con la organización, tiene que ver con un tema de concentración y efectividad. El problema es que estamos todo el tiempo revisando el correo electrónico y perdemos posibilidad de concentrarnos en el trabajo y luego termina siendo una distracción. Sugerencia personal, tomen tiempo para revisar el correo electrónico cada hora, cada 2 horas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el correo electrónico no es un sistema de mensajería sincrónica, no es instantáneo, no es del WhatsApp. Incluso muchas veces el WhatsApp tampoco contestamos inmediatamente, estamos en una reunión, estamos en un webinar, etcétera, etcétera. Muchos piensan, y por eso ponía el segundo error, piensan y utilizan al correo electrónico como un chat, ¿cierto? Empezamos a tener unos hilos, unas conversaciones de 20, 30 mensajes de preguntas y respuestas que no es útil. Si usted quiere tener una conversación como esta, sugerencia, llame por teléfono o utilice WhatsApp. Pero no es el correo electrónico quizás el medio más adecuado. Muchas personas me han dicho, sí, lo que pasa es que con el correo electrónico me queda constancia, ¿sí? Bueno, también con el WhatsApp le queda constancia, con cualquier chat que también es un mensaje de datos, le puede quedar constancia. ¿Por qué no aconsejo mucho? ¿Por qué aconsejo evitar este error? Básicamente porque para lograr, por ejemplo, la aceptación de algo, luego vamos a revisar el historial, lo vamos a ver en nuestro archivo de correo electrónico y hemos tenido que intercambiar 20 mensajes para lograr una respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo esto? Generando una cantidad de información inorgánica que luego, tarde o temprano vamos a tener que organizarla o al menos, o si no lo organizamos, nos va a dificultar encontrar la información que tenemos. Otro error común es tener todo en la bandeja de entrada y esto quizás no es un error tanto nuestro, sino que con Gmail nos acostumbramos a que todo pongamos en la bandeja de entrada y sea Gmail el que nos dé organizando. Bueno, normalmente no es que nos da organizando, sino que nos permite buscar en teoría de una forma más rápida. Sin embargo, Gmail utiliza un tema que se llama las etiquetas, que son una especie de carpetas. Ahí la sugerencia es utilice carpetas, ¿sí? Eso es un problema que de todos modos exige algún tiempo para la organización, pero creo que vale la pena la inversión en este tiempo y más o menos organizar nuestros correos. Luego les doy algunos consejitos también prácticos sobre esto. Otro error que es muy común es que no se emplea reglas de netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? La netiqueta es la etiqueta empleada en los medios cibernéticos. Y cuando hablo de etiqueta, me refiero a normas básicas de educación. Y cuando me refiero a normas básicas de educación es, bueno, primero empecemos un correo electrónico saludando, ¿cierto? Entonces, y despidiéndonos. Mucha gente que solamente pone una línea es porque no está cayendo en el error número 2 que dice utiliza el email como chat. Claro, y no siempre en el chat saludas a cada rato. Otro error muy común que he visto es que mucha gente utiliza mayúsculas.
Y mayúsculas no solamente significa que esté uno gritando y por lo tanto es medio incómodo, sino que es difícil, ergonómicamente es difícil leer textos grandes solo en mayúsculas. Entonces no se adecua a nuestro ojo. Entonces traten de no escribir solo con mayúsculas. Otra cosa que también puede ser incómoda o no puede ser muy educada es que cuando mandamos un correo electrónico copiamos a muchas personas que a veces no tienen nada que ver, ¿cierto? Entonces, queremos confirmar algo con copia, no sé. Entonces, como para darle importancia, con copia al presidente de la República. Y el pobre presidente de la República no va a llenarse de correos si es que empiezan a copiarle todo él. Pasa mucho con los mandos medios y los mandos superiores. Mejor dicho, con los mandos medios que hacen copia a mandos superiores, o con mandos inferiores que hacen copias de los mandos superiores y les empiezan a atiborrar de correo electrónico. Esto no solamente es una mala práctica de gestión, sino termina siendo una falta de educación, vamos a decir así. Y luego, finalmente, un error muy común es pensar que el correo electrónico es un repositorio. He visto muchísimos casos que dicen, bueno, yo tengo la copia de mi cédula en mi Gmail y entonces nos empezamos a mandar correos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que sabemos que el Gmail tiene esta ventaja muy importante, que es la de estar centralizado en la nube, ¿no es cierto? Pero, porque entonces está accesible desde cualquier parte, pero ahí la sugerencia es, no se manden a su correo electrónico. Gmail tiene un sistema que se llama Drive, Google Drive, y guarden ahí su información, su cédula, sus datos personales, lo que quieran, ¿verdad? ¿Por qué pasa? Porque nuevamente vamos a llenar de material innecesario, que no es un correo electrónico, ¿no es cierto? Nuestra cuenta de correo electrónico. Algunos consejos prácticos que podrían ser útiles. La primera es organizar en carpetas, ¿no es cierto? Igual que organizamos en nuestra información en la computadora. Ahora muchos me dirán, pero ni siquiera en la computadora organizo por carpetas. Bueno, entonces la sugerencia es empieza a organizar utilizando carpetas en su computadora y con la misma estructura, con los mismos nombres, utilícelos en su correo electrónico. ¿Sí? Esto se puede, esta tarea de organización se facilita mucho con varias herramientas adicionales. Por ejemplo, utilizar reglas automáticas. Las reglas automáticas que están disponibles en todos los clientes de mail hace que, por ejemplo, el programa detecte un tipo de asunto o un tipo de usuario y directamente envíe ese mensaje a una carpeta determinada. Otro consejo es que centralicen sus mensajes, sobre todo para que no tengan que abrir muchas cuentas en diferentes correos electrónicos. Luego les voy a dar un ejemplo rapidito cómo se hace esto en Gmail. Otro aspecto que no sé si muchos han hecho, pero también se puede priorizar mensajes. La priorización de mensajes se puede emplear de la siguiente manera. Hay unas banderitas en donde podemos poner prioridad alta, prioridad media y prioridad baja a los correos electrónicos para que no nos saturemos con todos los correos electrónicos. Y también hay la posibilidad en los clientes de correo electrónicos de aplazar, ¿no es cierto?, ciertos mensajes. Es decir, si vemos que un mensaje no es importante, pero esto no lo tengo que resolver ahora, lo puedo resolver hasta la próxima semana, lo podemos aplazar para que el mensaje, sin borrarse, se pueda no descargar porque está descargada, sino aparecer en nuestra bandeja de entrada después de un día, 2 días, etcétera, etcétera. Esta priorización de mensajes también nos va a ayudar mucho al consejo número 5 y es que aprendamos a eliminar mensajes. Esta eliminación de mensajes obviamente es previo a un proceso de valoración en la que veamos realmente qué correos y qué mensajes valen y cuáles no valen. Existen muchas herramientas. Yo utilizo una que se llama QTools, que es KU-Tools, y que tiene herramientas muy útiles, por ejemplo, para la eliminación de correos duplicados, ¿cierto? Pasa que porque a veces el servidor no funciona o porque la misma persona reenvía, tenemos un montón de correos duplicados. Entonces, una primera actividad que podemos hacer, si vemos que en nuestra carpeta de inicio, en nuestra bandeja de entrada, tenemos 5,000 mensajes, ¿no es cierto? Una de las cosas que primero podemos hacer es bajar unos 1,000 mensajes porque a lo mejor hay muchos que están duplicados, ¿sí? Les decía que un aspecto que se puede emplear aquí como un ejemplo es que esto es Gmail, ¿no es cierto? Aquí en este engranaje que ustedes ven a la derecha, hay la opción de configuración. En la opción de configuración está la opción de cuentas e importación. Y ustedes pueden aquí añadir cuentas POP3 o cuentas IMAP. Entonces, ¿por qué les presento esta opción? Si a ustedes, a mí me gusta por lo menos, a mí me gusta mucho la interfaz de Gmail. Si ustedes quieren que a través de su Gmail gestionar sus cuentas de la universidad, la cuenta del correo de la institución, la cuenta de, no sé, de otros proveedores, pueden todos centralizar. Entonces, no tienen que entrar a muchas cuentas, sino pueden importar, por eso se llama aquí
cuentas importación. Luego les va a aparecer aquí una pantallita en donde ustedes tienen que poner el nombre del usuario, la contraseña y el nombre del servidor POP, que es lo que les decía. Si quieren utilizar como IMAP, es decir, dejar el mensaje dentro del servidor, ponen el nombre del servidor IMAP. En 3 pantallitas, esto se puede hacer con Gmail, se puede hacer con Hotmail, se puede hacer con Yahoo. Yo lo hago normalmente con Gmail porque es el que utilizo más. ¿Sí? Bien. Pasemos ya a la última parte, ya nos queda poquito tiempo, al tema de la validez legal. En el tema de la validez legal, quiero quizás reflexionar algunos aspectos que ya nos ponía también sobre la mesa en la pregunta anterior. Deben tomar en cuenta que el correo electrónico es un mensaje de datos. ¿Qué es esto del mensaje de datos? De acuerdo a la ley en el Ecuador y en muchos otros países, ¿por qué digo en muchos otros países? Porque las leyes de comercio electrónico en la mayoría de países se hizo en base a lo que se llama la ley modelo de comercio electrónico y firmas electrónicas de las Naciones Unidas, definen el mensaje de datos como toda información que es transmitida a través de medios electrónicos. Entonces ahí en esa categoría entran todos los documentos electrónicos, los registros electrónicos, los sitios web, los mensajes WhatsApp, etcétera, etcétera, y también el correo electrónico. Al ser mensaje de datos, el correo electrónico goza de lo que se llama la equivalencia funcional. Justo lo que en la pregunta anterior, me parece que era Decker, nos decía, en la ley ecuatoriana específicamente, dice que si es que se exige a ustedes que presenten por algo físico, esto puede estar reemplazado por un documento de un mensaje de datos. Perfecto, ¿no es cierto? Ahora, ese documento, en este caso, este mensaje de correo electrónico, para que mantenga sus propiedades de integridad, es decir, que no sea modificado, de autenticidad, es decir, que sepamos de quién es, necesita, por ejemplo, ser materializado. Materializado significa que pueda ser impreso si fuera necesario y para eso se hace un proceso de certificación. Es decir, alguien que tenga la autoridad para hacerlo, normalmente es un funcionario público, si fuera el caso podría ser un notario, hace este proceso de materialización a través de una firma. Puede ser física, en el caso de si la certificación es física, o electrónica si va a ser una certificación digital. Para eso es muy importante. ¿Por qué goza de esta equivalencia funcional? Es decir, que equivale a un documento físico, porque existe en el correo electrónico información para identificar al autor. La información que permite identificar a un autor es lo que se llama en nuestras leyes firma electrónica. ¿Sí? La firma. Cuando nosotros enviamos algo desde nuestro correo electrónico, esa información va firmada. Uno dice, no, pero yo no he puesto mi firma hológrafa. No tiene que tener nuestra firma hológrafa. Basta que tenga el nombre de la casilla, el dominio, para que pueda haber la posibilidad de identificar al autor. Esto sobre todo ocurre en las cuentas de correo electrónico institucionales. En las cuentas de correo gratuito, evidentemente, se pierde esta característica porque cualquiera puede utilizar cualquier usuario. Y es por eso que lo importante de los usuarios. Si yo me pongo el correo, donaldtrump@gmail.com, bueno, seguramente ya estará ocupada, pero si yo pongo donaldtrump81@hotmail.com, no significa que yo sea Donald Trump. Por lo tanto, en ese caso, en la cuenta de correo electrónico no es información que permite identificar al autor. Sin embargo, dependiendo de lo que se esté investigando, esa persona que entró a esa cuenta de correo electrónico tiene una dirección IP. Y la dirección IP, en ese caso, permite la identificación de ese mensaje. En este caso, que les mencionaba en el último, sobre todo cuando utilizamos cuentas de correo electrónico gratuito, es la dirección IP la que se convierte en una firma electrónica. ¿Sí? También les mencionaba que el principio de remisión es importante porque cuando nosotros mandamos algo por correo electrónico, lo estamos firmando, pero no solamente el mensaje, sino también los adjuntos. Por lo tanto, cuando enviamos un mensaje con un documento, con una propuesta, con un contrato, etcétera, etcétera, estamos nosotros reconociendo la autoría y la aceptación de esos documentos, también de los adjuntos, o de los que estén vinculados lógicamente. Es lo que se llama el principio de remisión. Entonces, tomen en cuenta la responsabilidad que significa mandar un correo electrónico. ¿Sí? Para darle mayor seguridad, los correos electrónicos, desde luego, pueden ser firmados electrónicamente utilizando una firma electrónica certificada o lo que en algunos países se llama firmas digitales, ¿no es cierto? La firma digital ya es ese certificado que le adjuntamos, que es criptográfico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En el Word no se llama firma digital, se llama certificado de firma electrónica y se pueden firmar los documentos. ¿Para qué? Para dar plena validez, en este caso, al correo electrónico.
Cuando un documento electrónico va firmado de esta manera, ya ni siquiera necesita ser comprobada autenticidad. Existe el principio que se llama de validez plena, es decir, existe la garantía de autenticidad, es decir, asegura que el autor es quien dice ser, de integridad, es decir, que no se ha modificado ese mensaje, y también garantiza el no repudio. Significa que la persona que envió un mensaje electrónico por correo electrónico firmado digitalmente no puede decir que él no fue. Entonces, no necesita ni siquiera el juez, es como les digo, más que el juez, no se necesita demostrar que es de su autoría porque queda ya, al estar firmado, y ya está evidenciado esta propiedad. Esto. Bueno, para ir terminando, no sé si hay alguna pregunta, pero yo quisiera reflexionar rápidamente sobre lo que se nos viene en el futuro en el correo electrónico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el futuro del correo electrónico? Sí, por favor, una consulta aquí que hace Nelson León. ¿Cómo podríamos integrar un mensaje de correo en un expediente electrónico? Es decir, archivarlo donde corresponda. Por ejemplo, si envío una citación a un comité por correo y luego, lógicamente, se debe tener ese mensaje con el acta de la sesión del comité, que bien podría tener un sistema de gestión de documentos en una computadora local o incluso en un espacio en nube como OneDrive. Esto pensando en que debo mantener el mensaje de correo en su formato original. Sí, hay varias opciones. Hay un concepto muy interesante que se llama portafolio PDF. A mí en lo personal, cuando abordamos este tema que plantea Nelson, es un tema de integridad del expediente electrónico. Entonces, cuando hablamos de esto, yo personalmente, cuando hemos podido dar solución a esto, trabajamos con un concepto que se llama el portafolio PDF. El portafolio PDF es que permite integrar dentro de un archivo PDF documentos de otros formatos. Entonces, lo que normalmente se hace es, tenemos dos opciones: imprimir el documento PDF del correo electrónico, pero como el PDF no es el formato original y nativo del correo electrónico, lo que normalmente sugerimos es que ese correo sea certificado. Es decir, por ejemplo, quien envió, quien recibió, certifique que eso existe y por tanto lo incorpora una firma electrónica, o se descarga en su formato original, que en el caso de los correos electrónicos es el HTML. En ese formato nativo se lo guarda dentro del expediente. Este concepto de portafolio PDF hace que no tengamos que convertir los archivos en PDF, sino podemos tener un documento en Word, en HTML, incluso videos. Por ejemplo, si en el caso que ponía Nelson es una sesión que tiene un audio, podemos incorporar también el audio, el video, y se cierra o se encapsula en un formato PDF. Ventaja: preservación digital, en donde se abre a través de un reader, de un PDF reader, se abre el expediente y tenemos todo este expediente. Tomen en cuenta que también un expediente puede estar vinculado lógicamente con otros recursos, siempre que garanticemos que estos otros enlaces estén incluidos. Vamos a suponer una cosa, que dentro de este expediente se aprobó la autorización de una gran base de datos. A lo mejor va a ser muy complicado que metamos toda la base de datos en el PDF, pero a través de un link puede ser accesible este tipo de recursos. Así que el tema de expediente electrónico y conformación y su integridad es un tema muy, muy interesante, que ahora que me hace acuerdo esta pregunta, podríamos a lo mejor abordar en alguna de nuestros siguientes webinars o capacitaciones. Sí, bueno, sí, vamos concluyendo. Gracias porque se nos haciendo corto el tiempo. Yo solamente definir 5 aspectos. Creo que algunos desafíos que tiene el correo electrónico, sobre todo para las nuevas generaciones, por eso yo me reía cuando decía, bueno, quizás este seminario o este webinar es muy útil para los que somos de la generación X y estamos desesperados en la gestión del correo electrónico. Los millennials quizás menos, podrían ser como más curiosos en este tema, y definitivamente la generación Z ni siquiera le ven la importancia, porque si nosotros no utilizamos correo electrónico, los más jóvenes no utilizan el correo electrónico, utilizan el correo electrónico para loguearse, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un uso intensivo de WhatsApp que yo lo veo como una amenaza desde el punto de vista documental. A mí me parece que la instantaneidad del WhatsApp es fabulosa, pero el problema es que estamos llenándole de cosas al WhatsApp, y el WhatsApp tiene menos herramientas que el correo electrónico para gestionar adecuadamente la información, ¿sí? Entonces, es muy fácil que la información se pierda en el WhatsApp. Esa es una situación. No digo que el WhatsApp no sea malo. La segunda desafío que veo es que hay un incremento muy, muy grande del spam, del virus y del phishing. Es decir, cada vez más intentan estafarnos a través del correo electrónico.
Así que hay que ser muy cuidadosos respecto a qué cosa creemos que es correo electrónico válido o no. La tercera cosa es que creo que hay poca o ninguna, no se le da ninguna importancia a la organización de los correos electrónicos. Es decir, es algo que no nos preocupa mucho, pero creo yo cada vez más siento que somos conscientes que perdemos mucho tiempo tratando de encontrar cosas en general en la computadora, pero particularmente en el correo electrónico. Creo que es algo que tenemos que abordarlo con cierta seriedad. Finalmente, creo que el correo electrónico tiene mucho tiempo de vida porque incluso, aunque las nuevas generaciones no lo utilicen intensivamente, va a ser un estándar para autenticación. Es decir, si yo quiero abrir una cuenta en Netflix, tengo que tener un correo electrónico. Si yo quiero ser notificado de mis deudas del SRI, o tengo que tener una cuenta de correo electrónico. Es decir, para todo necesito un correo electrónico. En ese sentido, creo yo, como he dicho al final, creo que no viviremos para ver la desaparición del correo electrónico. Creo que va a estar por mucho tiempo activo. No sé si con eso quiero agradecerles a todos. Bueno, ahí está mi correo electrónico si tienen alguna pregunta adicional. Perdón, yo que quedaron hartas cosas sin, hay hartas preguntas que tenemos nosotros, sobre todo para la gestión del correo electrónico, cómo archivar, por ejemplo, cómo limpiar la bandeja. Hay una cantidad de cosas. Quizás habrá que hacer otra conferencia mucho más extensa o incluso un curso, porque esto amerita un curso. Y de acuerdo con lo que tú estás diciendo, el correo electrónico hace experimentar el efecto que se llama el efecto Lindy. Aquellas cosas seguirán permaneciendo, como el Quijote. Ha permanecido 400 años y seguramente en 400 años más, o la Torre Eiffel o el obelisco, como muchas cosas. El correo electrónico ha permanecido 60 años y seguramente va a estar con nosotros y más allá de nosotros otros 60 años, porque incluso hasta las redes sociales y cualquier cosa sofisticada de tecnología siempre acude al correo electrónico, siempre necesitan una notificación al correo electrónico, así que posiblemente entender cómo gestionar mejor nuestro correo electrónico, no solamente el institucional, sino también el correo personal, eso es una cosa que va a ser cada vez más importante para nosotros. Muchas gracias a ti, Hugo. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que haya sido muy provechosa esta conferencia. Así que nos seguiremos viendo por el Santa Fe y sus webinars, que siempre son interesantes. Muchas gracias a todos.